Hoy vamos a hablar sobre los miedos, sobre el dolor, sobre quizás toda esa parte más inconsciente que volcamos en lo que hacemos cada uno, ya sea bailar, pintar o hacer esculturas, y que pues quizás no la tenemos tan en cuenta en el día a día. Sí que es verdad que creo que para, pues bueno, trabajar toda esa parte de nosotros, toda la parte de los miedos, de las inseguridades, pues hay que ir de la mano siempre de un especialista, como pues al final puede ser un terapeuta, un psicólogo o un psicoanalista. Y por eso vamos a contar hoy con un psicoanalista que tiene una visión muy guay, la verdad. Y sí que es verdad que vamos a hacer una buena mezcla de temas, a ver cómo funciona esto. Pero vamos a hablar sobre arte, como siempre. Vamos a hablar sobre psicología y vamos a hablar también, porque él tiene una visión, pues como espiritual también muy trabajada. De hecho, en su proyecto, bueno, él tiene un canal de YouTube y sí que es verdad que cuando vas viendo sus vídeos, o sea, tienen esa visión como muy espiritual, pero también a la vez tiene vídeos hablando, haciendo análisis de películas, constantemente hace referencias a, pues eso, a películas, a poemas, a libros, em, películas pues Disney tiene un análisis, por ejemplo, de Scarface, de Tony Montana, menciones a, bueno, a mil cosas, la verdad. Entonces, conforme lo vas viendo en su canal, pues ves que como que se le ocurra mucho y que también lo hace todo como de forma muy visual y muy amena. Y por eso es que está hoy aquí en Fábulamente. O sea que comenzamos la Fábula 10 desde mi casa con Alejandro Campot. Bienvenidos a todos a Fábulamente, la fábula número 10. Estamos hoy con Alejandro Campot, psicoanalista. Bienvenido, Alejandro, a mi casa, además Gracias, Fabi. literal. Conexión desde Madrid a Buenos Aires, porque él está allí, aunque bueno, ahora le iréis conociendo durante la entrevista, pues al final os iré contando cositas de él, él también, lógicamente, con todo lo que va a hablar, pues os irá diciendo. Y bueno, empiezo un poco ya en materia, Alejandro, con la primera pregunta. Que aparte te la quiero hacer porque lógicamente pues trabajas con el padecimiento psíquico de la gente, eres psicoanalista y pues teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo te llevas tú contigo mismo? Ahora mismo, ¿cómo estás? Ahora estoy en un proceso de transformación importante. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero estoy en un proceso de transformación, por lo tanto, mucho se reordena. Entonces, estoy en un momento en el cual tengo que tener mucha conciencia de abrirme a esos cambios, porque no nos damos cuenta, pero nosotros rechazamos los cambios. Nuestra identidad se agarra a lo que ya conocemos y muchas veces los nudos que se nos arman es porque no nos permitimos que nos atraviesen ciertas cosas. Entonces estoy en ese puntito, justo. Me gusta la pregunta. No me la suelen hacer, no me suelen preguntar por mí. Pues yo te voy a preguntar, la verdad. Bueno, venga. De hecho, Sí, te cuento, Fabi, que en redes, dime, y esto en mi contexto de la charla, yo no hablo de mí, ¿sí? O sea, vos no vas a ver mi vale. personalidad ni en Instagram, perdón, mi personalidad no, mi vida privada, mi familia, mi casa, por ahí muestro fragmentitos, ¿sí? Pero es una decisión que yo he tomado y esto lo digo públicamente, que he tomado como yo hago una transmisión de lo que me compete transmitir y trato de no hacer uso, ¿sí? No sé si se entiende, de un viaje, de mostrarme en tal lado, de mostrarme con mi pareja, con mi esposa, bueno, con mi esposa. Em, Así que por ahí es algo que tiene ese cariz. Ay, perdí el audio, no te escucho. Espera, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Vale, que tiene sentido porque, o sea, tienes que poner ciertos límites, o sea, es que es totalmente normal, o sea, yo lo veo muy lógico y la gente también es que creo que se toma como los límites como algo negativo y realmente los límites están o sea, hay que ponérselos a uno mismo.
Eso implica, pues, lógicamente, todo lo que estás diciendo por algo. Y al final, pues, trabajando con todo lo que trabajas son temas, pues, al final, que estás como expuesto a mucha gente que te puede juzgar y más aún cuando trabajas sanando a gente, pues entiendo que pongas esos límites. Yo lo entiendo totalmente. No sé quién no lo entenderá, pero lo veo lógico. Qué bueno. Sé que traccionaría más en redes, ¿eh? Sé que si subo una foto mía personal con mi mujer en tal lado, con mi familia, generaría eso que generan las redes de mirar la vida del otro. Ya. Pero con las personas que trabajan conmigo yo haría un lío ahí, porque los espacios, la transferencia es algo que se tiene que cuidar. Entonces procuro, es difícil porque hoy todo es transparente, ¿no? Entonces Ya. siempre está detrás, qué sé yo, la biblioteca, el fondo del patio, no sé, se nota al hablar quién es uno, la formación, pero sí tener, sí velar por cierta diferencia entre lo público y lo privado. Sí, sí, sí. O sea, 100%. Que trabajes con redes, como a mí me pasa, por ejemplo, con el podcast, que trabajes con redes no quiere decir que tengas que mostrar tu vida todo el rato. Yo muestro lo que quiero y lo utilizo para llevarlo a un lugar superior, si cualquier caso, en cualquier caso muestro algo. Qué bien. Y de hecho, o sea, ahora que estás hablando de toda esta parte como más personal, entro por ahí porque, o sea, mirando como entrevistas tuyas y todo eso, he visto que hubo un punto de inflexión en tu vida cuando te encontraste a una paciente de 29 años que tenía un cáncer terminal. Creo que era terminal, ¿no? A ver si la estoy... Sí, ¿no? Sí. O sea, realmente es una situación de mucho, de todo lo negativo. O sea, de mucho dolor, mucho sufrimiento, desesperanza, entiendo. Bueno, no lo sé. Entonces, ¿a ti qué te pasó ahí? Se llamaba Romina la paciente, me la derivó una colega y cuando ella ya tenía el diagnóstico de un cáncer de laringe. Y bueno, no lo dudé, fue tomarla de una, no lo dudé. Y fue acompañarla a morir. Fue evidente muy pronto que no había vuelta, que era ir a la muerte. ¿Y cómo ir a la muerte? ¿Cómo ir? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo acompañar? Y eso lleva a más preguntas. Al menos a mí me reavivó preguntas. Me reavivó intereses y me reavivó algo que siempre había tenido, pero que nunca había hecho bien, que es meditar. Que nunca había hecho bien. Que sí, que me había hecho algún cursito cuando tenía, no sé, 22, 21, qué sé yo, que medité un ratito con un mantra, después lo dejé. También en ese momento empezó a traccionar mucho mi propio análisis. Y me acuerdo que decía, no, bueno, yo encontré en el análisis lo que no encontré en la meditación, había meditado un mes, no había hecho mucho. Así que fue el desencadenante de una serie de eventos que me llevó a aprender de verdad a meditar, ¿no? Y, o sea, esto, o sea, respecto a todos los pacientes, bueno, pacientes está mal dicho. A toda... Sí, lo digo, vale. Es que yo sé Como que quieras. hay veces como que la gente dice, no se dice pacientes, que suena como tal. No, el Em, único que no me gusta es cliente. Ese sí, me ya, gusta. no, ya, ya. Es que eso es como muy mercantil. Es muy mercantil. Ujú. Todas las personas a las que tú tratas, o sea, desde tu punto, que tú te has analizado y te analizas constantemente, em, cada persona con la que tú tratas en terapia te aporta unas cosas, o sea, sueles como ver eso que la otra persona te aporta. O sea, yo entiendo que habrá cosas que te cuenten que a ti te suenen porque digas, vale, yo he trabajado sobre esto. Pero hay cosas que a lo mejor descubres de ti gracias a lo que trabajas en terapia, con otras personas, me refiero. Por supuesto. Sí, sí, un rotundo sí. Claro que sí. Claro que Al sí. final, es como un constante aprendizaje realmente, como lo enfocas tú. No sé si todo el mundo, todos los psicoanalistas lo enfocan así, pero en tu caso. Cuando se produce la situación analítica es algo muy mágico porque la persona empieza a recorrer el misterio que la persona es. Uno de nosotros para adentro es un misterio. Y el misterio no es algo que se resuelve, es algo que se profundiza.
Sí, sí, No es sí. como la solución de un crimen tipo Sherlock Holmes, entonces tengo que encontrar la respuesta, sino que es un recorrido, una especie de agujero de gusano. Cuando la persona se abre a ese trabajo, uno va con la persona y uno vela porque ese trabajo continúe. Esa es la función de un analista. Entonces ahí te sorprendes con la persona. Es verdad, hay cosas que podés ver que van a venir. Claro. Que las veas no cambia nada tampoco, porque no se trata de lo que vos sepas, Sí, se trata de lo que el otro sabe de sí mismo. sí. Sí que es verdad Entonces sí, que eso pasa todo el tiempo. aparte es como un acompañamiento. O sea, vosotros, las personas que sois psicoanalistas o terapeutas y tal, por lo menos los que yo conozco, que principalmente que sois Ignacio Colillas y tú, un saludo a Ignacio. em, no dais una respuesta de lo que en este caso yo tengo que hacer. Es como te acompañan, pero nunca te van a dar una respuesta respecto a lo que tú en tu vida tienes que hacer. Lo cual es guay porque o sea, a mí me lleva como paciente a un lugar de tener que trabajarme constantemente, que es muy interesante también. Exacto, Y exactamente. esto lo hilo con la siguiente pregunta. Porque, o sea, respecto a mí a lo que te preguntaba de esta paciente de 29 años, el dolor y todo eso, para mí tiene que ver con una frase de Jung que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Creo que es así la frase, algo similar. Correcto. Entonces, aquí ya entro en materia, porque en base a eso, entonces, ¿el arte qué es? ¿Consciente o inconsciente? El arte. ¿Cómo llegaste a esa pregunta? Contame y Pues vamos desde... trabajando muchísimo esta entrevista, de verdad, trabajando Me muchísimo desde encanta. hace meses. Y lógicamente con las cosas que yo vivo en mi vida, porque muchas veces yo me recorro, o sea, me veo mis entrevistas y me leo estas preguntas 100 veces y digo, vale, entonces me surgió la duda, ¿realmente esto es consciente o es inconsciente? Porque cuanto yo más me conozco, más consciente es. Pero claro, yo hay un punto de las entrevistas que yo, o sea, desconecto el cerebro y yo es lo que surja. Dentro de que llevo un guión, obviamente. Entonces, tengo ahí como esa duda, la verdad. No sé hasta qué punto. El arte y el destino. El destino, en tanto, decíamos, en tanto no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino, frase de Jung, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que llamamos destino son operaciones inconscientes que nos van dirigiendo, que si las hacemos conscientes, no nos dirigen. O sea que hay algo de nuestro deseo que toma las riendas cuando antes un automático, un programa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ciertas, ciertas marcas kármicas finalmente nos conducen a ciertos lugares. Nuestras historias afectivas primarias, la historia de nuestra familia, nuestros recuerdos, nuestras vivencias más, no solo de la infancia, de la adolescencia, cómo nos vamos finalmente armando, van marcando quiénes somos y eso va haciendo que nosotros, ay, no me gusta decir creemos la realidad, porque digo así ya me suena corto. Pero está bien, qué sé yo, para hablar, tengo que hablar ahora y no puedo abrir 500 conceptos a la vez. Es que hay Que mucho nosotros, metido. Es que hay mucho ahí. ¿cómo? Que hay mucho ahí en el término de la realidad, de crear la realidad o no crearla, todo eso, pero bueno. Claro, viste, como lo mismo me pasa con la palabra espiritualidad. Cuando me dicen, vos haces psicoanálisis y espiritualidad, no me gusta la palabra espiritualidad. Ya, Está tan usada, tan... No, vanidad, no, no. ya. Pero en fin, entonces vamos primero con destino y después vamos al arte, ¿no? Porque tu pregunta es, ¿pasa lo mismo con el arte? Mi pregunta es si el arte es consciente o inconsciente. Vos sabés que Freud hablaba del arte de la interpretación. Deutungskunst. Kunst es arte. Analizarse es un arte. De hecho, analizarse es idem al acto creativo. Sí. Un analizante, cuando está bien vivo en la sesión, está en otra palabra hoy muy usada, en flow, ¿no? ¡Qué Está, moderno! claro, otra de las que circulan mucho. Está en un estado de conexión con algo más
que es uno mismo. Entonces el arte es un hacer consciente lo inconsciente. Vamos a ponerlo así, me gusta. Me Vale. gusta. Ah, vale. No sé si es consciente o inconsciente, sino que es un hacer consciente lo inconsciente. Más si vos decís que apagás el cerebro, quiere decir que en un momento hay un más allá con el cual estamos conectando o hay algo más que nos está guiando, que no es tanto el programa, que no es tanto cómo queremos quedar, que algo se suspende de lo racional o de lo resistencial, o como vamos a suponer que uno es escritor y uno quiere escribir. Entonces uno se sienta y escribe una idea y dice, no, qué mala idea. Le hace un bollito y la tira a la papelera. Agarra otra hoja, empieza a escribir, qué mala idea, qué mala idea. Hace otro bollito y la tira. Y así va tirando ideas y las rompe ni bien las escribe. Claro, ¿qué ocurre? Nunca se permite entrar en el acto de ir conectando con lo que espontáneamente surja, porque por ahí una primera idea no es tan buena, una segunda no tanto, pero esas dos conectadas con la tercera sí hacen una buena idea. Entonces, juzgar demasiado pronto lo que viene espontáneamente a la cabeza es una interrupción, ¿no? Es un juicio muy elevado, una Claro, aparte crítica muy elevada. Dale. perdón, es un juicio desde una posición en la que te estás dejando llevar por todos tus automatismos, digamos. A ver, dale. O sea, respecto a lo que estás diciendo de que, o sea, cuando tú estás como juzgando lo que estás haciendo, que es un juicio como muy temprano, acabas de decir, yo entiendo que es temprano porque aparte desde donde lo estás haciendo, que es tú mismo, estás como con todo el velo de todos tus automatismos y toda tu vida entera. Totalmente. Vale, Sí, simplemente entenderlo. sí. Para interpretar un sueño, uno asocia libremente y uno agarra un elemento del sueño y uno empieza a decir lo que se le ocurra. Es casi como un juego. Jugar, crear, un artista trabajando, ¿viste qué problemas tenemos con el trabajo? A mí me pasa cuando tengo que preparar de qué voy a hablar en tal curso, de qué voy a hablar en tal charla, y me la pongo a preparar. Ay, la paso mal, no me gusta preparar. Y digo, me estoy confundiendo, no tengo que preparar algo, no, pero si no, después no tengo las ideas claras. Pero finalmente a veces surge, cuando surge espontáneamente la cosa, tiene una fuerza o una integridad que no tiene lo preparado quizás. Los que hacen charlas TED te dicen que las preparan 15 veces y la aprenden y se la saben de memoria, te saben qué chiste van a hacer. ¿Qué pensás de eso? En las charlas TED, o sea que hay cosas muy guays, la verdad, hay cosas que sirven, pero es justo lo que tú dices, en plan, todo como dentro del guión ahí, totalmente dentro de la caja, que todo el mundo las ama, pero yo opino como tú, que la gente me va a odiar, pero es así. No, pero es que, claro, claro, la limitación del tiempo. Número uno, tenés la limitación del tiempo. En 15 minutos tenés que hacer una impresión fuertísima. Tenés que ser un buen storyteller porque si no no manejás el arte de contar historias, entonces ya no puedes, ¿no? Em, Todo eso, y a ver, estos movimientos tienen sentido por ahí esto que estamos hablando de hablar a lo TED tenía sentido en 2010, pero los tiempos corren y las cosas se gastan. Entonces, como en algún momento tenía sentido hacer tal proeza o grabarse frente a cámara haciendo tal cosa, luego empieza a dejar de tenerlo, porque el Zeitgeist, linda palabra, me encanta esa palabra, de la filosofía alemana. Zeit es tiempo, Geist es espíritu. El espíritu de los tiempos va moviéndose. Por eso existen las vanguardias. Una vanguardia es lo opuesto a la retaguardia, viene del ejército, ¿no? La vanguardia va adelante, la retaguardia va atrás. La vanguardia es el movimiento que se adelanta. Y acá la gente también me va a odiar, y no es una aseveración política, aunque podríamos hablar si crees de ello, pero dicen que Trump
hizo una diferencia abismal en la campaña cuando fue a Joe Rogan y fue a podcast en los cuales estuvo 2 horas hablando. Mientras que Kamala no podría hilar 2 palabras fuera del guión porque la encontraban. Claro. Porque no estoy haciendo un juicio acerca de sus propuestas, ni no es No, un no, no. comentario Vamos un geopolítico. paso más allá de eso. Sí, dicen que ahí, y yo pongo todas las fichas, en que ahí el tipo hablando con un café de por medio, haciendo los chistes que se le ocurrían, con las ideas que fluían en podcast de 2 horas, con, no sé, 60 millones de reproducciones, algo de esa espontaneidad es lo que hoy se busca, ¿no? No Todo, sé cómo todo. conectamos esto con el arte que me preguntaste, pero Bueno, no, realmente con lo del arte lo has dicho, es una herramienta para hacer consciente lo inconsciente. sí, sí, Y dentro de eso creo que entra mucho la parte de la naturalidad. Yo por lo menos respecto a lo que yo también voy como viendo de mí, en mi caso concreto. Porque al final es como tú te vas dando cuenta de los puntos que tienes que explotar más de ti. Y es como, ay, pues esto se me da bien, pero esto no. Vale, si aquí estoy cómoda y se me da bien y tal, pues igual tengo que ir más por aquí, ¿sabes? Y eso pues te retrotrae a por qué se te da bien, desde mi visión. sí. Ujú. Em, Continuando por esta parte por la que he entrado, que es como un poco la parte más negativa, ¿vale? Desde el arte, o sea, no sé, poemas, música, películas, todo. Sí que es verdad que como lo doloroso de la vida, pues la pérdida, pues de cualquier forma de alguna persona cercana a ti, el desamor, yo qué sé, estas cosas, siempre es como una vía de gran inspiración para todo el mundo. Entonces, em, claro, sí que es verdad que pensando en todo eso y pensando, por ejemplo, las pinturas negras de Goya, ¿vale? Que es un ejemplo como muy del día a día, o sea, es como muy primario, ¿no? Pero es que es muy claro. Porque claro, tú realmente ves eso ahí y dices, aquí hay un sufrimiento tremendo. O sea, aquí hay mucho sufrimiento, por lo menos es lo que a mí me transmite, que luego, claro, está en los ojos del lector. Pero aquí es a donde voy. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por ¿Tú qué qué sufrimos, entiendes? Sí. por qué sufrimos tanto? Sí, el artista también es como que sufre mucho durante el proceso de su obra, así es como siempre esos temas ahí tan negativos, tal. Entonces, ¿por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué sufre el artista o por qué sufrimos los humanos? ¿Por qué sufre el artista, Ambas, no? ambas. Creo que tenemos una diferencia. Si nos, una diferencia no, porque si nos preguntamos por qué sufre el humano, nos vamos a responder por todos los humanos. Y creo que el artista tiene que ser distinguido de la masa general de los humanos. Perdón por mi comentario que puede sonar facha, no tiene ese espíritu, pero tiene que haber una diferencia que podamos situar ahí para hablar del artista, ¿no? Entonces, te Vale. propongo que elijamos una de las preguntas, ¿por qué sufrimos los humanos? ¿Por qué sufre tanto el artista, ¿no? El artista, el artista. ¿El artista te gusta más? Vamos por ahí. Sí, sí, me interesa más. Yo creo que el artista es la forma moderna, es la forma en la modernidad del, de la persona que en otro tiempo hubiera sido un místico. Te hago una comparativa. Por ejemplo, en la tradición árabe, que es la tradición islámica, finalmente, el poeta tiene un lugar muy importante. De ahí que tenemos a Rumi, bueno, a muchos, a Rumi. Pensemos en Rumi. Y ese acto, ese canto, que en un contexto premoderno es canto sagrado o canto que conecta con órdenes de realidad supra o infraindividuales, generalmente supra, ¿no? En la modernidad, desde lo que pasa a partir del otoño de la Edad Media y la llegada al mundo que vivimos, esas formas de conexión quedan rotas y el artista es alguien que tiene esa conexión pero vaga en un mundo donde no la hay, digamos. Artista y neurótico podemos hasta ponerlos juntitos porque el neurótico
justamente no tolera algo del mundo en el que vive. Su síntoma en sí trae algo de esos otros órdenes que quedan por fuera de representación. Y de hecho, la cura de la neurosis el arte, es el arte. ¿Sí? Sí, Eso es sí para que estoy expandir, pensando. pero es que lo es, porque el neurótico pasa de una posición de obediencia a sus determinantes históricos a una posición de creatividad de su vida. Entonces, un analizante es creativo. No hay distinción entre el acto de analizarse y el acto creativo. De hecho, de verdad, esto está, pero no me estoy saliendo ni de Freud. Vamos a la interpretación de los sueños, al creador literario y el fantaseo, todos textos de Freud, de las bases mismas del psicoanálisis, donde esto está muy clarito, donde esto siempre estuvo muy, 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 muy sabido. ¿Me explico? Mm, Entonces, cuando una persona deviene analizante, necesariamente se vuelve permeable a ciertas cosas de su mundo interno que lo transforman en un punto más aceitado, menos aceitado, de arte, de creador de arte, sí, de artista. Bueno, me está rompiendo la cabeza, la verdad. Sí, me parece que por ahí también te estoy tirando mucha data junta, porque yo te digo, el artista, la modernidad, te estoy hablando del otoño de la Edad Media, quizás habría que ubicar esos términos, ¿no? ¿O A te sigo ver, yo a vos? yo lo estoy entendiendo, la verdad. Si alguien no entiende algo, pues que lo busque. Perfecto, me encanta. O sea, es que yo lo estoy entendiendo, entonces, pues bueno. Pues siguiendo con todo lo que has dicho respecto a, es que has dicho muchas cosas, pero respecto al neurótico, al analizante, a esa posición de artística, que es de un creador artístico, que es como un poco una posición como de místico, bueno, con todo eso que has comentado, voy con la siguiente pregunta porque entonces, creo que ya lo has dicho, pero bueno, igual es guay concretarlo más. ¿A qué crees que nos acerca el arte? Bueno, justamente, como yo pienso la clínica, desde las experiencias que se abren de la práctica de la meditación, no la pienso entonces, por ejemplo, desde el ateísmo de Freud. Por eso yo hablo de psicoanálisis anagógico. Entonces, mi transmisión del psicoanálisis no es lo mismo que la transmisión del psicoanálisis freudiano o lacaniano. Tampoco es junguiano, pero lo dejo para otro momento eso. Eso es otra cuestión. Entonces, ¿a qué nos acerca el arte? El arte es un proceso anagógico. La analogía es una palabrita muy interesante porque es una palabra que viene de nuestra propia cultura, de la filosofía de la Edad Media, viene, ¿no? Y refiere que el humano puede, mediante cierta práctica y mediante cierto ejercicio, acceder a estados de mayor plenitud en su interior. Esto es lo que en nuestra tradición se habla como ingresar al reino de los cielos interno, como al practicar meditación uno va trabajando de cierta forma con su estructura psicofísica, eso te va llevando a tener ciertas experiencias que son tan claras como la experiencia de que vos bajás ahora y te vas a comprar un café. Jamás dudarías de que podés bajar a la calle y comprarte un café y una tortilla. Jamás lo dudarías, no está fuera de tu realidad. Bueno, para alguien que se adentra en estos caminos, no está fuera de la realidad entender que aquietando la mente se entra en estados de, no poca, de muchísima paz. No poca, ¿eh? Y cada vez más progresiva. Entonces, desde ese plano, la concepción de la realidad, que esto es lo que en filosofía se llama ontología o metafísica, esas palabrotas significan simplemente cómo entiendo la realidad. Bueno, yo la realidad la entiendo, mi metafísica, mi ontología coincide con que esta realidad es una realidad de niveles que se ordenan progresivamente en torno al ser. Es decir, que uno se puede acercar o alejar del ser. Ese acercamiento al ser
que implica mayor plenitud, mayor presencia. Me gusta también la palabra plenitud y no felicidad. ¿Por qué? Felicidad se puede confundir con que me compré la camioneta y estoy feliz o tengo este vínculo y estoy feliz. Que ahí vamos a otra cosa. Estoy preparando una charla titulada El engaño de la ley de atracción, que si querés después te cuento un Exclusiva. poquito. Exclusiva. Este, entonces, el arte es anagógico. El momento del acto del arte, que en la antigüedad se hacía referencia a la bajada de las musas o la invocación a las musas, ¿sí? Es un momento de conexión con otros órdenes de existencia. No todos los artistas van a compartir esto conmigo, por supuesto, hay artistas materialistas, no sé cómo. Hay artistas que creen que el arte es un efecto de lenguaje. En fin, mucho para decir ahí. Em, pero entonces el arte a, nos acerca al uno, porque desde mi concepción hay el uno, que es lo mismo que decir hay nirvana, por supuesto. No solo hay nirvana, sino hay estados de acercamiento a nirvana que son cada vez más plenos. De ahí que existan grandes maestros en cuya presencia uno siente paz. ¿Me explico? Sí, Por lo tanto, el arte es eso. Y no hay mayor arte. Mira, si me preguntas por mí, ¿qué arte me emociona más? Yo estoy en un problema porque practico la técnica que legara Siddhartha Gautama, el Buda, pero no me gusta del todo el arte budista. Algunas cosas muy específicas que te muestro si querés imágenes de algunos templos, de algunas pagodas, me emocionan más que otros. Pero la estatua de Buda en sí, viste, hay algo ahí que, sin embargo, el arte persa, islámico, o el arte de Medio Oriente, principalmente la tradición islámica, me fascina. He tenido invitaciones para entrar en el Islam, no termino de entrar, así como no termino de entrar tampoco en mi tradición, que es el cristianismo, porque encuentro en la técnica de meditación de Siddhartha lo que necesito, ¿no? Al mismo tiempo, cuando uno avanza por ese camino, uno se conecta con la unidad trascendente de las religiones y uno ve que finalmente las tradiciones son codificaciones de lo mismo, sí. Iba a ¿no? decirlo, que es como mi frase estrella, que todo es lo mismo. Sí. Realmente luego todo es lo mismo, la verdad. Lo que pasa, pues que yo creo que también te vas, es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Que te vas como nutriendo, pues de una tradición, de otra, y lo que te aporta una y lo que te aporta otra. Pero bueno, es que esto también abre grandes preguntas, como muy de la humanidad, de la reflexión, o sea, que son inabarcables, porque creo, bueno, que yo tampoco tengo el nivel para abarcar eso, ¿eh? Lo primero. Pero sí, es como, luego tienen cosas todas muy semejantes entre ellas. Ahí está lo fuerte, que la gente creo que desconoce. Yo lo pondría de esta manera. Cada religión es un grifo que trae agua. Bueno, la Sofía perennis, la sabiduría es el río. El místico va al río. El religioso bebe de un grifo y el grifo es celeste y algunos que beben del grifo celeste dicen, el grifo celeste es el único agua válida para Ya, beber es la que sale del grifo celeste. La del grifo rojo están equivocados. Los del grifo rojo dicen lo del celeste están equivocados. Eso es lo que se llama exoterismo. Exo es externo, está afuera, son cáscaras. Jesucristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Entonces, no importa si te dio una técnica para trabajar, no importa cuál es el camino que te da, es que hay que aseverar que Él es el Hijo de Dios, como si Él le importara tu creencia. Pero no importa. sí, Hay que también como aseverar tomártelo como algo externo a ti, como si tú no pudieras llegar a lo que decías antes de esos estados, ¿no? Tú no pudieras ser exacto, Dios dentro de tu vida. exactamente. Y bueno, justo lo estabas comentando tú ahora, pues el hecho de que tú trabajas desde el marco, digamos, y te trabajas y te trabajas desde la psicología budista y o sea, el texto sagrado por excelencia del Buda son las cuatro nobles verdades. Que para No es un quien... texto, eso, ¿eh? Es un texto, ¿no? No, no es un texto. Las cuatro Ah, nobles verdades. Pero no importa.
No importa. Seguí, seguí, seguí. Bueno, bueno, pues esta enseñanza sagrada em, habla pues mucho del apego, del deseo, del sufrimiento, del dolor, y está basado como pues eso, en cuatro nobles verdades, que son la primera, que la vida es sufrimiento; la segunda, la causa del sufrimiento es el deseo; la tercera, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo; y la cuarta, hay un camino que nos aleja del deseo y del sufrimiento. Dicho esto, esta enseñanza, que pues es de hace, pues no sé, 2500 años igual, 2500. em, a ver cómo lo digo, ¿qué tiene que ver con nuestra sociedad hoy en día? Perfecto. Muchas cosas para decir. Primero, al menos la razón por la cual a mí me llega esa enseñanza es porque es una enseñanza que discursivamente, lógicamente y reflexivamente me calza, que es lo que pasa a muchos intelectuales del mundo de la academia. El budismo calza porque puede ser una psicología. No es una psicología el budismo. De Obviamente. hecho, cuando yo decía psicología, por eso ahora hablo de psicoanálisis anagógico y borré un poquito psicología budista, no la terminé de borrar del todo. No es una psicología, porque decir psicología budista es hacer un reduccionismo, ¿sí? Pero no importa, no me meto por ahí. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Todo. Solo un comentario para contextuarlo. El Buda enseña en el Nepal, norte de la India. El Buda enseña sobre la base de una tradición milenaria que es el Bharata Dharma o el Sanatana Dharma, que son las civilizaciones que se gestaron alrededor del valle del río Indo y que dieron lugar a la cultura védica, a los Upanishads, a lo que posteriormente se mal conoce con el nombre de hinduismo, la religión más antigua del mundo. Su lengua sacra es el sánscrito. El Buda se monta sobre eso como Jesucristo se monta sobre la tradición hebrea. Entonces el Buda no aparece solo en el mundo, sino que viene a revivir una tradición. ¿Sí? Sí. De ahí a toda la manga de gente, y perdón que acá me ponga malo, que dice que el budismo no es una religión, que el Buda niega a Dios, es un delirio. No hay tal, no puede haberla. No hay nada más lejos que un ateísmo que lo que enseña el Buda. Lo puedo fundamentar lo que estoy diciendo, no viene al caso. Pero entonces, ¿por qué termina calzando en esta época el mensaje del Buda? Porque el Buda le habla a una población de gente que estaba podrida, harta del brahmanismo. El brahmanismo eran rituales, el brahmanismo era una tradición muy elevada, pero que se había exoterizado a tal punto, prácticamente como la catequesis que podemos haber tenido vos y yo de chicos. No sé si vos la tuviste, yo Sí, la sí, tuve. claro que la tuve. Entonces, ¿qué nos decían? Básicamente lo que nos quedó es que hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que hay que hacer los sacramentos, que hay que tomar la comunión, confirmarse, confesarse y haciendo una serie de cosas, uno deviene a la salvación. Peor la tienen ahí en el evangelismo, ¿no? El evangelismo directamente te dice, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a librarnos de tus pecados, ya estás salvo. Solamente por eso. En fin, eso está pasado por Lutero, por el mundo anglosajón, bla. Em, pero entonces, ¿por qué el discurso del Buda pregnó en aquel momento? Porque el Buda habla de esta vida. El Buda no empieza diciéndote, la realidad trascendente es la única que existe. El Brahman en ti es lo que tienes que buscar. No, el Buda te dice, ningún Brahman, olvídate de Brahman. Dios, olvídate de Dios. De ahí a que digan que no hay Dios. Pero es como empieza. Él dice, no, Dios, Dios, córreme a Dios. ¿Qué te pasa a vos hoy? Sufro. Eso es dukkha. Dukkha, primera noble verdad. Esta vida es sufrimiento. Nacer es sufrimiento. Crecer es sufrimiento. Nacer es sufrimiento. El proceso de nacer es con dolor. Un bebé le duele todo y no sabe qué hacer con eso.
después crecemos, perdemos cosas, vamos viviendo a través de constantes pérdidas. Cosas que nos importan mucho en el momento en que las tenemos, las dejamos de tener. De repente tenemos una relación con la teta y la teta esto, de repente nos sacan la teta. Hay un momento que hay que dejar de tomar la teta, no puedo tomar la teta de mi mamá cuando tengo 15 años. Cuando me siento mal, de repente aprendo a que mi sistema digestivo ande bien, entonces aprendo a hacer caca porque soy un bebé, porque no sé hacer caca al principio. Entonces tengo un pedo, tengo un gas atravesado y se me perdió el mundo, ¿no? Aprendí a hacer caca, entonces cada vez que ahora me siento mal hago caca. Bueno, en un momento me dicen, no puedes hacer caca cuando vos quieras. ¿Cómo que no? No, cuando vos quieras no. En determinada habitación de las casas hay un cubículo en el cual se hace eso y tenés que esperar para hacerlo. Voy perdiendo cosas, voy perdiendo goces, me van sustrayendo, la vida me las va sustrayendo, ¿no? Y bueno, esto ya me metí en psicoanálisis, fíjate. Em, Finalmente vamos atravesando una serie de pérdidas que nos van constituyendo, ¿no? Entonces, el Buda habla de esta vida. Por eso puede pasar por psicología, por eso de ahí se arma lo que es, lo que hoy en día se llama mindfulness, que pretende ser un budismo como edulcorado, ¿no? Pretende quitar todo el contexto, ritual no es la palabra, todo el contexto religioso que tiene el budismo, en fin. Fíjate que en Occidente pega a nivel de los círculos académicos el budismo o el sufismo y en términos populares que está avanzando. ¿El cristianismo? No. ¿Qué avanza en términos populares hoy en Occidente? El Islam. El Islam suma Sí, es verdad. gente año a año, Sí, crece sí. año a año. Lo que pasa es que nos lo venden como algo súper negativo, en plan, No, porque por supuesto, claro. te lo venden como Después hay... rollo los que quieren atentar. Que no Es digo que que no sea después, verdad en parte, pero, totalmente, pero sí. totalmente, además es un mundo muy grande, 2.000 millones de personas, entre Sí. ellos también se tiran bombazos. O sea, es otra cosa, es otro mundo. Y ya ahí nos metemos en cuestiones de geopolítica, en fin, que no hace falta hablar Sí, de ahora ellas. mismo no interesa, no. Pero, bueno, pero dale, dale, guíame vos, conducí vos. No, 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 pero, o sea, en base a lo que estás diciendo de que al final, pues, esta enseñanza del Buda respecto al sufrimiento, justo tú lo decías, ¿no? La vida es sufrimiento, naces y estás ahí con todo el dolor, la madre, con todo el dolor. Em, o sea, a ver, es que quiero trasladar la pregunta. Tú en tu vida, ¿cómo? O sea, porque yo sé que también tú tocas el piano o la guitarra, ¿no? O no sé si me lo Sí, estoy inventando. sí, es Vale. verdad. Es que lo ¿Cómo dijiste en llegaste a alguna eso? entrevista, por eso lo sé. Ah, O sea, ok, lo has ok, dicho por ok. ahí, ¿eh? Sí, sí, No me lo sí, has sí. contado tú, lo has dicho por ahí. Em, ¿Tú cómo aplicas, por ejemplo, al tocar el piano y la guitarra, ¿vale? Que ahí, pues al final, pues yo qué sé, te puedes poner y te genera lo típico de frustración o te genera ahí como algo negativo de decir, es que quiero hacer esto, pero no puedo o no llego a eso, ¿vale? Diga, que no sé si te ocurre, pero bueno. ¿Cómo aplicas, por ejemplo, en eso lo que tú recorres respecto a esta enseñanza del Buda? No sé si se Bueno, puede explicar el cómo lo aplicas, porque es difícil de comentarlo, pero bueno, ¿qué puedes decir de eso? ¿Qué has aprendido tú? el, la práctica de la meditación vipassana, que es la técnica que legó Buda, permea en todas las áreas de la vida. Me preguntás por la música, pero vamos a otro ejemplo. Uno que me acuerdo de mi vida, después de empezar a meditar. Me había ido de viaje y me fui de viaje en un colectivo. Entonces yo tenía la mochila de mochilero pesada y la meto en el cosito de donde van abajo las Un colectivo valijas, es un ¿viste? bus, para quien no lo Un sepa. bus, perdón. Sí, Eso, sí, un no te autobús. preocupes. ¿Sí? Y tenía que ir a sacar mochilas, a sacarlas y correr. Y me doy cuenta, veo en ese momento que tengo un rechazo a hacer ese esfuerzo de mover, de acomodar, de sacar. Soy consciente de eso, como en la meditación uno es consciente de que uno ya no quiere estar más sentado. Y como uno con la conciencia de Nietzsche, de la impermanencia, uno aprende a que esas reacciones en uno puede desactivarlas. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que mover una mochila?
¡pum! Listo, toda mi energía para armar una mochila. ¿Cuál es el problema? Es mover esto, que no me deja de mal humor. En cambio, en otro momento, sin eso, que hace calor, que vengo, que acabo de venir de un viaje de 12 horas, acá en Argentina las distancias son largas, que estoy, qué sé yo, que me empujan de acá, que a ver si después tal cosa, que ahora tengo que ir a ver si agarro el Uber. Y todo eso va haciendo una serie de cosas que se ponen uno arriba del otro y uno tiene un día de mierda, por ejemplo. Bueno, ese día de mierda no es tan de mierda. No es tan de mierda porque uno sabe que estas son sensaciones que uno está rechazando. Y uno la está rechazando simplemente por reactivo que es. ¿Me entendés? Porque uno quiso Sí, hacer ese viaje, porque uno tiene que volver a la ciudad en algún momento. Y eso es parte de volver. Em, la cosa es entonces, cuando pones en una balanza respecto a los ejemplos que has puesto ahora. Tú ya, pues a lo mejor ya llevas como un cierto camino andado, ¿no? Entonces ya como que pones en una balanza hasta qué punto llego a hacer esto y esto. Y cuando llega un punto de tu vida en el que quizás tienes que poner el corte a X cosas, ahí la verdad se vuelve a instaurar otra vez ese, quizás a lo mejor con menos intensidad, pero ese quizás es una mínima parte de esos sufrimientos que antes tenías se vuelve a instalar otra vez. O sea, vuelve a aflorar. espera, O sea, es dijiste algo como que nunca interesante. desaparece de ti. No sé. Me quedé con algo que dijiste en el medio, perdóname. Y esto de último de que el sufrimiento vuelve a aparecer, si querés, ahí vamos de vuelta con eso. Pero dijiste hay que hacer ciertos cortes, ¿cómo dijiste? Cortes Uno en hace la vida. ciertos Sí. cortes en la vida. ¿A qué te referís con cortes en la vida? Pues por cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, hablando de mi caso, yo me dejé mi Sí, trabajo respecto a, llevaba 4 años en mi trabajo, todo súper estable, me iban a ascender, un sueldo pues medianamente alto, pues para tener la edad que yo tenía, que eran 25 27 años. Tengo ahora 29. Entonces, claro, ahí realmente estás haciendo un corte, que al final no es que sea fácil, o sea, yo pensándolo en esa situación, tú tienes que tomar la decisión, decir la decisión a tus jefes supremos, o sea, es como una situación un tanto incómoda y que genera pues al final un cierto, o sea, sí que es verdad que ahora pensándolo, claro, lo veo también con perspectiva, pero quizás no tanto sufrimiento cuando estás seguro de la decisión que estás tomando, pero sí te genera dolor. A lo mejor más dolor que sufrimiento porque no es lo mismo. Em, pero claro, es como que al final cuando tú pones cortes en tu vida, yo hablo de mi trabajo, pero pueden ser cortes respecto a personas en tu vida, no sé, lo que sea. Eso te va a surgir, aunque ya, digamos, en tu caso concreto tengas ya como un cierto nivel, ¿no? Ahí es a donde voy. bueno, el corte con una vida que no elijo para elegir la vida que sí elijo, lleva, usemos la metáfora de salir de Egipto, ¿no? Vamos con nuestra tradición. Uno sigue entonces, en Egipto todo está, uno es esclavo, pero está todo bien determinado y está todo bien planificado. Y a tal edad pasa esto, y a tal otra edad pasa tal otra cosa. ¿No? Después uno se casa, después uno tiene los hijitos, después a Sí, uno sí, le sí, lleva a sí. tal lado, a tal otro. Entonces, cuando uno hace eso, uno tiene un tránsito por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y en ese desierto, para eso sirve esta historia, ¿no? En ese desierto hay momentos en los que habrá maná cayendo del cielo y uno se alimenta y uno está alegre y hay momentos de desazón, de desamparo, de tránsito. Y Y es muy importante el trabajo con esos momentos, porque si uno no los vive, uno nunca llega. Es buena parte de lo que ocurre en nuestra sociedad que ha devenido una sociedad de gente criada al calor del living room, que gente, gente que no puede tolerar procesos, que no puede tolerar incertidumbres, ¿no? Que todo le duele, la generación que todo le duele, ¿no? Somos en un punto la generación que todo le... Fíjate cómo el discurso que hoy, bueno, esto se está modificando, en España no tanto. El discurso de los derechos, por ejemplo.
No, porque yo tengo derecho a tal cosa, a tal otra, que es un discurso que tiene que ver con que estoy señalando una injusticia en el mundo y que a mí me debe alguien cierta cosa que yo debería tener por naturaleza. En esa lectura de la situación, yo estoy borrando mi propio transitar, mi propia... Fíjate que el discurso de los derechos, ¿qué se opone? Al discurso de de la responsabilidad. Y el discurso de los Mm. derechos tacha al mérito como meritocrático, que el mérito está mal. Ahora, mérito no es necesariamente adscribir, porque claro, la crítica suele ser que la meritocracia es frente al poderoso, uno como esclavo trata de jugar el juego del poderoso para avanzar en su juego. Pero eso no solo... sí, también ahí es mérito, fenómeno, perfecto. Muy bien, de felicitado. Sí, Pero pues eso de mérito es mérito lo que tiene vos estás cero. Sí. diciendo. ¿Eh? Que eso de mérito tiene cero. Claro, exacto, exacto. Mérito real de eso tiene cero. Pero generar la propia vida, el propio proyecto de vida, el propio deseo, la propia trascendencia, es un laburo. Acá viene otra cosa. A, a ningún adolescente que coge un empleo de verano se le ocurre pensar que por 2 meses trabajando se va a comprar una Ferrari. ¿No? Sabe que, bueno, va a tener, va a tener un dinero por un tiempo, qué sé yo, pero jamás se le ocurre decir, no, bueno, no, yo trabajo 2 meses en McDonald's y me voy a comprar un piso en la Moncloa. Sin embargo, sí se le ocurre pensar a esa misma persona que por analizarse 2 sesiones Ya. va a alcanzar el nirvana. En ese nivel de desconexión y de desinformación estamos respecto de lo que es realmente la construcción de uno mismo, el desarrollo personal verdadero. Y esto que vos estás señalando con el corte que vos hiciste, por supuesto, te pone a sudar la gota gorda, pero los músculos crecen por corte, no crecen en en el sofá, Pues sí, qué ¿no? buen aprendizaje. Para todo, para mí la primera y para todo el mundo, para recordármelo. Sí, 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 porque pues Es al que nos final lo cuando tenemos que recordar el momento de la noche oscura del alma, cuando creemos que lo nuestro no va a salir, que no vamos a dar fruto. Pero dar fruto es una cuestión de método, finalmente. No es una cuestión de magia. No es mágico, es metódico. Por eso también me gusta el budismo. Y por eso me gusta más el piano que la guitarra, porque en el piano tengo las notas ordenadas, ya. me gustan las dos. Pero el budismo tiene eso, ¿no? Que después, con las experiencias que se van abriendo, claro, que hay detrás el Bharata Dharma, que hay detrás Brahma. ¿Y Brahma qué es Dios? Lo mismo, es una religión. Pero me ha gustado cómo, en plan, cómo has hilado todo con el hecho de me gusta más el piano porque tengo el método, ¿no? Para desarrollarlo y ya pues ahí pues ponerte a trabajar. Y ya lo que surja. Y muy por ahí respecto a lo que estás diciendo, vengo con otro temazo porque sí que es verdad que a lo largo de toda la historia todo el mundo sabe, y de hecho en la anterior entrevista con un cantante que fue Diego Guerrero le pregunté por esto también, y a mí es un tema como que me inquieta, en cierta manera me genera mucha curiosidad. Porque siempre a lo largo de toda la historia se ha juzgado a muchos artistas como que estaban realmente locos, ¿no? Pintores del impresionismo, músicos, o sea, pues eso, toda la sociedad los ha juzgado como está loco. Vale. ¿Qué pasa? Que yo ahora, conforme va avanzando el tiempo y voy viéndolo con más perspectiva y voy creciendo yo también y pues voy trabajando y formándome más, y con lo que me van diciendo los entrevistados también, o sea, voy como viendo que quizás los llamaban locos porque llevaban como encima un peso o mucho sufrimiento que no sabían quizás a lo mejor canalizarlo o utilizarlo bien para llegar a lo mejor a ciertos niveles superiores, como que quizás ellos podían vislumbrar cosas, pero les faltaba método, quizás, para anclarlo todo y decir, vale, me está pasando esto por esto, y entonces por eso como que su única vía de sublimar eso era a través del arte. Y Muy que bien la dicho. gente por eso no los entendía y decían, lo rechazaba. Alguna ¿Cuál es tu gente no los visión de entendía y los esto? rechazaba. ¿Cómo? ¿Cuál es tu visión de esto? Cuando uno
entra en ciertos estados de realidad interna ampliada, uno traspasa la barrera de uno mismo, uno se abre. ¿Viste como cuando una manada, no sé, de antílopes de repente siente un peligro y salen a correr todos al mismo tiempo Sí, y doblan todos al mismo tiempo? Los humanos no somos tan distintos y todo el tiempo sentimos al otro, pero por la vida que llevamos, que nos va haciendo que las capas más externas de nuestro ser se vayan muriendo como en tipo una una costra. costra, una parte de piel muerta, ¿no? Que nos hace insensibles frente al otro. De nuevo, ahí tenemos tiempo restante. Este, nos hace insensibles frente al otro. Cuando eso se va desarmando, nosotros sentimos y nos damos cuenta que estamos conectados y que el dolor de un pueblo es tu dolor. Esto queda muy claro en un retiro, queda también muy claro, a mí me fue muy claro en un trabajo con ayahuasca que yo hice, el único que yo hice, em, en el cual en un determinado momento estaba muy clarito que quien estaba al lado mío lo estaba pasando muy mal, pero como yo no tenía borde, su mal, su dolor era mío. No había manera, entonces la está pasando mal. Yo no quiero que la pase mal porque yo la paso mal porque él la pasa mal. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Nada, le mando amor. No lo voy a tocar, no lo voy a joder en su viaje, no le voy a poner, che, ¿qué te pasa? ¿No? Porque No, bastante la tienes puesta tú es con lo esa. tuyo también, ¿sabes? Claro, la puesta en un trabajo así es que cada uno esté con uno mismo, ¿no? Porque después tenés los personajes que esto ocurre, ¿no? En el mundo este, que alguien está justo en un buen momento y ve que alguien está mal y viene y le empieza a hablar y le empieza a hacer más mareo todavía, ¿no? Depende mucho de quién está guiando ahí la ceremonia Sí, para que es eso no crucial ocurra. eso, es como 50-50, madre mía. Este, mm, pero claro, entonces lo que le pasa al otro, te pasa a vos, ¿no? Entonces, esto del artista como una antena que capta nuevamente el zeitgeist o lo que siente, los signos de los tiempos. El buen artista, el buen político, el buen líder, el buen filósofo capta los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos son de vanguardia. Y con vanguardia no digo que entonces pongo un inodoro con una banana en medio de un museo y digo, "Ah, el arte del siglo". No, no. Digo que capto la necesidad epocal, que capto la necesidad de la gente. Por eso el artista le habla a la gente. No tiene que querer hablarle a la gente, porque si no se vuelve básicamente un payador que va cantando noticias. No tiene, se vuelve un artista social, ¿me entendés? No tiene que querer cantarle a la gente, le tiene que cantar a su interior, pero cantándole a su interior le canta a todos, ¿no? Sí, 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 realmente sí. Otra cosa es ya como la gente juzgue eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, vuelvo a las pinturas negras de Goya, pues que la gente decía, este está ya para retirar. Otra cosa, ya, es como la gente lo entienda. Que claro, es que ahí realmente muestra como el lenguaje secreto que tiene el arte, que para mí es totalmente simbólico. O sea, por eso también la pregunta de antes de ¿el arte es consciente o inconsciente? Porque es simbólico y lo simbólico lo tienes que ir descubriendo tú, contigo mismo. El por qué para ti X cosa simboliza una banana cuando para otro es una manzana. ¿Por qué para mí es una banana cuando para el otro es una manzana? O sea, creo que para cada persona hay como un, o sea, hay un lenguaje secreto del arte. O sea, porque al final el arte es simbología. O sea, hay mucho simbolismo ahí que cada uno pues lo entiende de una forma. Para Qui- cada persona, pero para todos también. claro, es verdad, sí, es verdad. Hay símbolos universales, como, claro, como una cruz, por ejemplo. Todo remite a lo mismo. O sea, hay un lenguaje que remite finalmente al opus magnus, como se dice en la tradición hermética, opus magnus, a la gran obra,
que es el desarrollo de un ser humano. Y claro, dentro de esto que estás diciendo, que al final es como que cada uno tenemos una visión dentro de una visión global, simbólica, em, es como que yo entiendo muchas veces que en ese lenguaje, en ese hacer, cuando te pones en la posición de consumidor, ¿vale? Al final tú conoces a la otra persona por, en tu caso, por los vídeos que tienes en tu canal de YouTube. Un canal que os recomiendo muchísimo porque la verdad que lo explica todo súper maravilloso y cuida un montón también toda la parte visual y además hay temas muy guays, la verdad. Entonces, por ejemplo, yo a ti te he conocido por lo que he visto de ti en tu canal de YouTube, pues por cómo te expresas, por la vida que tú muestras ahí, ¿no? Pues con un pintor es lo mismo y hoy en día tenemos más facilidades para eso. Entonces, claro, cuando tú ves lo que cada persona genera, o sea, cuál es la obra que hace cada persona, como una persona que puede ver mis entrevistas, realmente ahí, y aquí abro un melón, creo que es como muy grande, pero vamos acotándolo si quieres, realmente ahí, o sea, estás viendo como toda la energía, la potencia de esa persona a nivel de o sea, cuando esa persona hace una obra de arte es una sublimación de sus puntos, digamos, de esa energía más primaria, la energía sexual, ¿no? Al final lo está llevando a otro punto, pues para hacer un cuadro, para hacer un baile o para hacer una entrevista. Entonces, ¿cómo dirías que influye la sexualidad? Y no hablo, atención, aquí no hablo de la sexualidad en plan de lo denso, sino de la energía sexual, que es diferente, a la hora de hacer arte. Y sé que es un tema súper amplio. Vamos acotando. Pero asume un rol central, un rol central. Es la fuerza vital que adquiere distintas formas. El amor es energía sexual, pero de otro orden. Cuando un místico o un yogi o un artista transmuta la energía sexual, no pierde el orgasmo, se encuentra con mejores orgasmos. No es que ese es el verdadero sentido del brahmacharya. Brahma, de nuevo Dios, charya es caminar con Dios. Es el verdadero sentido del celibato. No lo que se le pide en la tradición católica a todo niño de 18 años que recién ingresa a un coso para ser cura, que es un delirio, que no pasa en otras tradiciones. Em, entonces esa es absolutamente total y lo que a mí me sirve acá entender esto como pensemos la diferencia entre una nuez, por ejemplo. La nuez tiene muchísima condensación pránica, muchísimo potencial de vida. Finalmente una semilla y es un gran árbol, una nuez. ¿Por qué en Ayurveda te dicen comete una nuez y no te comas una hamburguesa? Y aclaro que como carne, por las dudas. Eh, ¿Por qué te dicen comete una semilla y no te comas una hamburguesa? Porque la semilla tiene una condensación de potencial de vida muy potente. Entonces esa condensación que nosotros vemos como la posibilidad latente en un localizada en tiempo y espacio. Olvídate de la semilla, pensá en un óvulo. ¿Y por qué en el momento de ovular pasan cosas? ¿Y por qué en el momento de la caída de ese óvulo pasan otras? En la mujer la ciclicidad es mucho más patente. En el hombre también hay ciclicidad, solo creo que está más anestesiada, porque hay que abrirse a ciertas sensaciones más sutiles para entender que esa ciclicidad también impacta en el hombre. Pero bueno, em, porque justamente estamos hablando de ciclos de la vida y que así como hay estaciones, a veces cuando atiendo a gente que vive en una zona tropical donde nunca hay estaciones, no me imagino cómo es. Ya, qué O sea, locura. En Canarias, por ejemplo. claro, exacto, no me imagino cómo es todo el tiempo. Claramente la ciclicidad es otra, ¿no? Porque también en la India tenés el monzón y no sé Ya. qué, bueno, etcétera. Pero me gusta, las estaciones bien marcadas me gustan porque se ve muy bien estos ciclos y se ve como el momento de que no hay del punto más lejos del sol, donde tenemos lo más blanco,
donde los colores se van a lo blanco, a lo gris, ¿no? Que también tiene su magia, por supuesto. Y bueno, en fin. Entonces, la sexualidad es central. Ahora, bueno, es la fuerza de vida, es la fuerza de vida. Este fue el debate entre Jung y Freud, ¿eh? Por eso, esto fue uno de los puntos por los cuales Jung se separó de Freud. Para otro día. Vos, te escucho. Y bueno, es que, o sea, tú tienes muchos vídeos bueno, tienes vídeos en tu canal de YouTube hablando pues pues, por ejemplo, el éxtasis erótico y el místico, que eso tiene que ver también mucho con el arte y con el dolor, también ahí hablas del dolor, es llevarlo a un punto superior. Hablas también pues o sea, es que hablas de mil temas del hombre multiorgásmico, de todo esto. Entonces, en base a lo que estás diciendo, por ejemplo, ahora del arte, de que tiene como ese punto central, esa energía aplicándolo, por ejemplo, a una mujer, porque tú todo lo que, por lo menos yo he visto, siempre hablas como del hombre, ¿no? Pues el hombre multiorgásmico, no sé cuánto, pero la mujer, ¿qué papel tiene en todo eso? O sea, ¿qué mezcla hay entre esa sexualidad, todo lo que tú entiendes del tema y el arte? Bueno, quizás no es tanta la cuestión del hombre, sino, si vamos a llevarlo ahí, es la diferencia entre empecemos por un aspecto más erógeno erótico. Tiene que ver más con una diferencia entre la erogeneidad localizada en un lugar del cuerpo, a diferencia de una erótica que recorre otros lugares. Pensemos en el cuerpo únicamente. Hombre-mujer, ¿sí? En el hombre esto es más habitual, porque el proceso fisiológico final del acto sexual es la eyaculación y eso coincide en el hombre con el punto de mayor vibrato sexual, vamos a ponerlo así, Sí. si es que otro tipo de recorrido no se habilita. Entonces en el hombre eso es mucho más palmario, es mucho más frecuente encontrarte con la erogeneidad mucho más móvil en la mujer que en el hombre. Sin embargo, en el hombre te puedes encontrar con hombres. Esto lo ves en el movimiento corporal también. El lenguaje corporal va muy asociado a esto. Finalmente tiene que ver con lo que uno siente de su propio cuerpo. Y finalmente toda técnica de absorción mental lleva a sentir más. Porque el camino hacia el nirvana lleva a trabajar en lo sutil. Si yo trabajo en lo denso, yo puedo hacer operaciones de cura interesantes, pero en lo denso, mientras el mundo sutil no lo toco, mientras no voy a la parte más inconsciente de la mente, a la raíz de la inconsciencia, que es lo sutil, entonces yo puedo tener como una limpieza general de mi psiquismo exterior, pero buenas partes son como volcanes dormidos. Esperan las circunstancias apropiadas para volver a estallar. Por eso Freud decía que el psicoanálisis no cura para siempre, cosa que no se le ocurriría pensar a alguien que practica vipassana, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia interesante entre el concepto de cura, pero bueno, mira, mi cabeza va por 500 lados a la vez. Em, ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué Sí, pasa es con la que mujer? sí, bueno, responde porque se me ha ocurrido otra pregunta así sobre la marcha, pero responde si quieres Venga, a esto y ahora. la mujer. La mujer es tan importante, porque la mujer en sí con mayúscula es una potencia, es Shakti. Y la mujer, tanto en una mujer o en un hombre, el vínculo con la mujer es importante. Esto está inscrito en todas las tradiciones. Entonces, el vínculo de la mujer con la mujer es importante y el vínculo del hombre con la mujer es importante. En un acto sexual hay tres. Está la mujer, el hombre y la mujer. Estoy metiéndome en teoría, me estoy metiendo en hermetismo, me estoy metiendo en alquimia, me estoy metiendo en un montón de cosas. Dale. Porque, o sea, dices, en un acto sexual hay tres, está el hombre, la mujer y la mujer. O sea, Sí, la mujer como
digamos, el punto máximo del triángulo, simbólicamente hablando, a nivel de la energía de la, o sea, femenina, ¿te refieres? Dicho de otra manera, claro, el hombre se enciende con la mujer y la mujer se enciende con la mujer. La mujer en sí es un recorrido y es una potencia sensorial. Sensual, sensorial son palabras que remiten a lo mismo, remite a nuestra capacidad de sentir y abrirnos a ciertos vedanas, en términos del budismo pali, de sensaciones. Estamos en la puertita de entrada de lo que es toda la tradición tántrica y el budismo vajrayana, ¿no? Por acá empezamos. Este es el starting point, ¿no? Entonces, la mujer en la Divina Comedia de Dante es Beatrice. Y Beatrice es la mujer que lo va a encontrar en el cielo. Dante recorre el infierno, el purgatorio y el cielo. Anagogía viene de ahí también, ¿no? O sea, Dante dice que el sentido de su obra es anagógico, de ahí que yo agarro y juego con psicoanálisis anagógico. Infierno, purgatorio y cielo. Dante no habla Dante se casó y tuvo hijos, pero no habla de la mujer con la que se casó. Habla de Beatrice, que es una mujer que él admiró y amó y que se murió de joven. O sea, es una mujer que está en otro orden de juego y que es la base misma de lo que ocurre en la tradición india cuando el yogi dice, ¿para qué yo necesito una mujer? Yo tengo una mujer dentro de mí. Todos, hombre y mujer, tienen una mujer dentro de sí. Cuando cuando Cristo está en el desierto con las tentaciones del desierto, las tentaciones pueden ser profundamente eróticas. Son profundamente eróticas. Porque en órdenes más sutiles de experiencia no cesa la sexualidad, al contrario, aumenta. De ahí después tenés gente en YouTube hablando de sexo, ¿cómo lo dicen esto? Eh, Sexo astral, no sé qué cosas dicen, le ponen, le ponen nombres. Finalmente todo el mundo que se abre ahí, em, en fin, que está codificado en las tradiciones y que ahí la mujer, el despertar de la mujer es el despertar de la Kundalini. Y que también es el despertar de la serpiente. La serpiente tienta a Eva no porque sea machista el texto, sino porque tiene una clave hermética ahí. No tiene que ver con que Eva es la mala y que es la débil que se dejó tentar por la serpiente, sino que hace alusión a otras cosas. No así somos XX o XY. ¿Y cuál es la La- clave hermética que has dicho? Bueno, ahí estamos hablando del mito judeocristiano de la caída, ¿no? La caída es lo que explica in illo tempore, en un tiempo que está coincidente con el nuestro, se pone como que fue allá lejos y hace tiempo, ¿no? Pero es aquí y ahora donde el mito opera, el mito es extratemporal. En ese mito, lo que tenemos es la forma en la cual nosotros nos alejamos del paraíso y advenimos a este mundo en el que parirás a tus hijos con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el punto en el cual se quiere acceder al árbol del conocimiento y bueno, ¿de qué se dan cuenta en primer lugar Adán y Eva? En que están desnudos. Es toda una clave de la desunión de lo que en la tradición helénica era el hermafrodita y la caída en la díada o en la dualidad, lugar en el que habitamos. El punto es que todo ese mito nos enseña que si yo quiero resolver la dualidad en el mundo, pierdo. Esto es como un juego. Esta vida en la que estamos es como un juego. Todo el tiempo nos están diciendo que nuestra vida, que la clave de nuestra vida la vamos a resolver afuera. Y es tan, tan armado ese escenario que estamos segurísimos de que es así. Entonces vamos a buscarlo afuera. De ahí que mi definición de perversión desde el psicoanálisis anagógico es la búsqueda del uno en mater. Mater es materia, pero también es madre. Juega ahí con el incesto también, ¿no? Entonces, la búsqueda del uno, también se puede decir la búsqueda del numen, en fin, ya es otro concepto, pero es lo mismo. La búsqueda de lo pleno. En tanto voy para afuera, pierdo. Game over. No me doy cuenta. Después de un buen rato viene el game over. Después de un buen rato viene la tragedia.
hay más claves ahí. Serpiente. Mira, la mujer, dos formas. Serpiente y ave. Serpiente en chakra muladhara, pero cuando va ascendiendo y llega al corazón es ave. Ave María Gracia plena Dominus tecum, dice el rezo, ¿no? En latín, que esa es la lengua en la que hay que rezar. Si uno va a ir a esa tradición, hay que hacerlo en latín, ¿sí? La operatividad está en latín, o en griego en todo caso. El Ave María, fijémonos en la representación de la Virgen, ¿qué tienen los pies? Una luna o una serpiente. Entonces, María, Madre de Dios, que pare a Cristo, es una referencia hermética. Puedo decir más, pero bueno, no, te escucho yo a vos. No, pero, o sea, desarrolla lo último que has dicho, lo de la referencia. La referencia hermética? Sí, has dicho María, o sea, María está pariendo a Dios es una referencia hermética. Entonces yo vuelvo a Sí, remitir a ¿cuál? sí. Bueno, acá entramos en un punto que tradicionalmente no se hablaba públicamente porque era secreto. Eso tenía su función. Hablabas como del simbolismo hermético entre María y pariendo a Jesús. Entonces yo te he preguntado sobre eso, pero es que se ha cortado. Entonces, Bueno, es lo que te decía es que ahí es donde tradicionalmente lo que sigue, que podemos hablar, es lo que se catalogaba como conocimiento secreto y que eso tenía cierta función. Cuando dije eso, a mí se me cortó la luz. Y por eso se cortó internet y ahora estoy con el móvil conectado. madre mía. Este, así que estoy sin luz y con el calor que hace espero que vuelva pronto porque quiero tener Pero se ha ido la internet. luz. Se fue la luz en el barrio. O sea, que no es que ha sido un problema tuyo que se ha ido la luz en el barrio. No, no, Madre se mía, fue la luz. Sí, 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 se cortó la luz. qué fuerte. En, Bueno, estamos en llegando a fin. puntos guays entonces. Em, lo secreto tradicionalmente tenía un cierto sentido y hoy hay que hay acá ciertas cuestiones que hacen a la operatividad de las técnicas yógicas. Si yo hablo mucho de algo que solo voy a realizar en el yoga, yo mareo al otro. Porque si yo le digo a alguien que el objetivo de una determinada práctica es despertar la Kundalini, la persona va a ir a buscar la Kundalini. Yo no quiero que vaya a buscar la Kundalini. Yo quiero que se olvide de Kundalini, que no ni vea este Porque eso ya video. llegará. ¿Entendés? Sí. Que no se llene de ideas. Porque entonces me va a estar queriendo llevar la conciencia abajo para despertar, para entonces después subir, para... Entonces, hay que ver cuánto se dice, cuánto no. Yo lo digo porque yo no puedo conceptualmente transmitir lo que quiero transmitir sin decirlo. Y además, dada el estado actual de las cosas, donde todo está abierto en la era digital, que yo lo diga no cambia mucho las cosas. Pero sí, por supuesto, al referir cosas que tienen que ver con vivencias yógicas, se puede armar lío, ¿sí? Pero bueno, la referencia hermética de la Virgen pariendo a Cristo es que en tanto se despierta el potencial yáctico, se despierta esa energía potencial, esa energía empieza a recorrer ciertos centros que están inscriptos en nuestro cuerpo y eso va activando ciertas cosas en nosotros, va moviendo ciertas cosas, no solo nos va limpiando en alguna medida, en toda medida, sino que también que nos va limpiando quiere decir que va purgando los sankaras del cuerpo. Bueno, definición de sankara, los nudos de conflicto, ya que toda nuestra historia está en nuestro cuerpo. Y en este cuerpo de 8 palmos están todos los secretos del universo entero. Por eso el más alto grado del sufismo es el que viaja. El Sheikh al-Akbar, Ibn Arabi, por ejemplo, de Murcia, es quien viaja. ¿Quién viaja? ¿Qué quiere decir? Que viajar, ¿dónde viaja? Viaja en el pecho. Viaja en el lataif, en la tradición islámica. Viaja en el corazón. El tiempo, bueno, tiempo, espacio. Empieza todo un mundo que, como dijera mi analista, cuando alguien iba a una primera sesión y le empezaba a hablar de todo esto, ella decía, antes de
hablarme del bosque encantado, hablarme de mamá y papá, ¿no? Total. Que Total, es por total. donde hay que empezar. Pero bueno, el nacimiento virginal tiene que ver con el nacimiento del Cristo en uno, de la naturaleza búdica, crística en uno. Buda, Cristo, Muhammad, son referencias del mismo arquetipo. De hecho, en el budismo no nos importa si Buda existió. A mí no me cambia en absoluto mi práctica si Buda existió o no existió. Puede bien ser una figura mítica. ¿Me explico? Sí, Sin embargo, la operatividad de esa función mesiánica es lo que baja un yoga. Y ese yoga permite el nacimiento a la realidad. Es como cuando Obi-Wan Kenobi, Star Wars, ¿te acordás? ¿Viste no he Star visto Wars? Star Wars, la gente me va a Ahí, ok. matar, pero bueno, no pasa nada. Ok. Continúa con el Eh, ejemplo y luego lo busco. nada, Obi-Wan Kenobi en un momento le está enseñando a Luke Skywalker a usar la fuerza y le dice, algo así como es que le dice, You've taken your first step into a larger world, le dice. Has dado tu primer paso en un mundo más grande, ¿no? Un mundo más grande que cuando una persona accede a él antes de tiempo causa terror. Causa lo que Stanislav Grof llamaba crisis de emergencia espiritual. Muy típico del trabajo con ciertos psicodélicos, ¿no? Sí, 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 sí. En fin. Que abren el inconsciente de par en par, claro. Exacto, y el Y es un inconsciente de tema par en delicado par. porque mucha gente es como que le llama a todo eso, ¿no? Ay, el psicodélico, no sé cuánto, y cuidado, o sea, cuidado, Sí, porque sí. te puede dar un mal viaje y, bueno, en fin, Y un mal viaje, hay que entender que uno está operando con la realidad. ya. Otro de los puntos por los cuales elijo el camino del Buda. El camino del Buda, al vos avanzar cuando te sentás, vos te encontrás con el dolor. El impedimento a tu avance sos vos mismo, ahí volvió la luz. El impedimento a tu avance sos vos mismo. Eh, en cambio, si yo tomo determinada planta, la planta me lleva, la planta me transporta, ¿no? Son caminos distintos. Y lo que te encontrás en un primer momento con una planta, te lo vas a encontrar más adelante, quizás, en el camino del Buda. Que te lo encontrás al principio, depende de vos también. Sí. Pero, sí, Y aquí es donde entra pues un artista que pueda quizás tomar un camino más, como tú dices, por ejemplo, respecto a tu propia práctica de yoga o meditación o tal, o incluir un camino, pues digamos, un poco más chamánico de plantas y demás, que ahí es donde, o sea, o sea, según lo que tú estás diciendo, es como que tú vas a descubrir las mismas cosas de ti, solamente que antes o después, depende de cada persona, por una vía o por otra. por supuesto. Y como mi vía y la que yo encuentro todos los días es la vía del budismo, si vos me preguntás, Ale, ¿qué hago? Te digo, anótate en un retiro de 10 días de Vipassana. Claro, ya. Anda para allá. Y si me decís, me voy a hacer una ayahuasca, adelante, hágalo. Anda con una buena persona, Sí. ¿no? También esa es otra. Este es un mundo muy jodido. Y hay allá afuera grupos de todo tipo y color. No voy a hablar más, voy a simplemente aseverar en que es muy importante hacer ver bien, ver bien. Sí, sí, sí. Aparte tú y yo hemos hablado sobre eso también, fuera de cámaras. Más allá de lo que hemos hablado, Sí, es algo muy habitual. sí, 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 sí. Con lo cual, o sea, para mí es como que la conclusión al final es como que el artista, o sea, artista aplicable a todo, pero en mi caso concreto, el artista, al final es como que la obra que remitimos un poco al principio, a ese punto de lo que tú decías, del arte hace consciente lo inconsciente, pero tú tienes que tener el foco en ti, en lo que estás haciendo y analizar lo que estás haciendo. Con lo cual, bueno, pues ya voy cerrando porque, bueno, está siendo un viaje. Poco a poco ya iré pues un poco analizando las cosas de esta entrevista. Y ya termino con la última pregunta, que será a todo el mundo,
que es cuéntanos sobre una fábula que haya marcado tu vida. Fábula, cuento, historia, whatever, lo que sea. Hay muchas. Una fábula que haya marcado. Por fábula hablamos, mm, no sé, Matrix, por ejemplo, de los Por Wachowski. ejemplo, Bueno, Matrix ahí sirve. está. Bueno, esa es mi central. Me la vi hace Eh, poco, de hecho la segunda, sí. Tengo aquí la cuchara. Este, sí, mi peli en su momento fue esa. Mi cuento fue ese. ¿Por? Me Bueno, yo creo, primero que me la sé de memoria, pues me la sé de memoria, me hizo pie en mi análisis. Yo en determinado momento, obviamente, Matrix es del 99, yo ¿qué edad tenía en el 99? 11 años tenía en el 99, o sea que ahí la vi, me acuerdo de verla en el cine, no entendí nada, por supuesto, esto fue después. Pero después en mi análisis de mis 18, mis 19, me sirvió mucho. De hecho, varios aspectos de mi pensamiento crítico lo empecé a nombrar como agente Smith, ¿no? Y me servía como juego, ¿no? Ahí viene el Smith. Me decía a mí mismo como para entender, ¿no? Sí, Para sí, sí, sí. ubicarme. Y bueno, es un mito mesiánico, ¿no? Están todas las figuras, está el camino del héroe entero, que es el Sí. problema también porque igual Hollywood se ha ido a la chota en los últimos años. Por hacerle caso a Harvard y hacer básicamente una agencia ideológica y reventar, por ejemplo, Game of Thrones, que le hicieron pelota. No sé si viste Game of Thrones, pero Me vi los dos primeros capítulos. bueno, No, no- no no- acierto con nada de lo que me dices porque no he visto nada. perfecto, perfecto. En fin, sí, Matrix sería. Pero no, qué interesante lo que has dicho. Ya, o sea, no voy a entrar aquí, lógicamente, pero todo lo que dices de Harvard, de Hollywood, o sea, que guay, guay. Pues mil gracias, Alejandro, por estar hoy aquí en la Fábula 10 en Fábulamente, en mi casa. Bueno, en conexión de mi casa a la tuya. Déjame un comentario antes de que cierres. Dime. Haces muy bien el pie para la entrevista. Está buenísimo. Está buenísimo porque se nota que, ay, no sé cómo decirte, es como que hay lugar, es como que hay espacio para recorrer. Muchas veces el entrevistador quiere más quedar, tiene más un ideal metido en la cabeza de cómo deberían ser las cosas y termina no dando pie a que uno pueda entrar en las cosas. Y siento que hoy entré lo más bien. ¿Me explico? Así Sí, que más o enhorabuena, menos. Fabi. Refiero a la profundidad de la escucha que se nota que se puede viajar ahí, ¿me entendés? Que Vale, uno puede entrar, sí, vale, sí, sí, ¿me sí, entendés? sí, 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 sí. O sea Así que que gracias. gracias por la parte que me toca. Qué gusto, la verdad, porque pues al final quería entrevistarte desde hace tiempo porque pues sabía que iba a ser un viaje y en eso consiste para mí también el podcast. O sea que mil gracias, Alejandro, por todo. Le podéis seguir en su canal, Alejandro Campot, en YouTube. De hecho, es un crack, tiene como 43.000 seguidores o algo así. Sus contenidos son maravilla, la verdad. Así que nada, mil gracias y hasta pronto. Gracias, Fabi.